embárcate en esto, eso te va a cuidar una serie de frentes físicos, ¿no? De estabilización, de estar bien, de poder hacer tus deportes y de no tener dolor, que es lo más importante, ¿no? Ya tengo aquí más o menos 15 sesiones y el cambio ha sido bien importante, ¿no? En poco tiempo está casi superado por completo la crisis lumbar, ¿no? Hoy estoy con un alumno que trabaja en una empresa peruana, casi 20 años como el gerente general, una empresa que busca cumplir el sueño de la mayoría de los peruanos de tener su casa propia o su propio vehículo. Estoy con Pablo Reategui. Hola Maricé, encantado de estar acá. ¿Cómo estás, Pablo? Cada día mejor, felizmente. Qué bueno, de gerente general de Pandero, deportista, sí. Downhill, enduro. Así es. ¿Cómo así terminaste en Pilates? Cuéntanos. Terminé aquí por una crisis lumbar. En realidad la historia viene del año 2020, justo empezando la pandemia, en que tuve una crisis lumbar que nunca en mi vida había tenido y ahí me descubrieron 2 hernias. Ahí en esa época empecé un proceso más o menos largo, ¿no? Y aprendí algo importante, que las hernias y las crisis lumbares pueden ser superadas con el ejercicio adecuado. Entonces estuve más o menos bien 5 años, ¿no? Pero luego de un accidente montando bici, tuve mucho tiempo sin actividad y muchos meses, 3 meses, y me cogió una crisis lumbar fuerte. Yo ya tenía un pendiente antiguo, que era reforzar mi rutina de bicicleta con algo que me fortalezca el core y la espalda y me sostenga mejor y me mantenga pues lejos de estas crisis lumbares, que las voy a tener si es que me descuido porque tengo 2 hernias, ¿no? Entonces, fui preguntando y leyendo más sobre Pilates y parecía la opción exacta, ¿no? Para complementar terapias y para que sea parte de mi rutina deportiva. Ya tengo aquí más o menos 15 sesiones y el cambio ha sido bien importante, ¿no? En poco tiempo está casi superado por completo la crisis lumbar, ¿no? Cuando hablas de crisis lumbar, ¿me puedes especificar si también te imposibilitaba regresar al deporte? Me imagino que tu foco ahora, después del accidente, es regresar a la bici. A la bici, ¿no? Sí, ese claro. es el foco que tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando haces referencia sobre el nombre, o sea, puntualmente, crisis lumbar, ¿qué sentías? ¿Te imposibilitaba hacer tu vida diaria? ¿Medicación? ¿Cómo estabas manejando Para ese mí la proceso? crisis lumbar puede ser de 2 tipos, ¿no? El dolor en la zona lumbar que te inmoviliza y duele muchísimo, es ese dolor pues que hasta para lavarte los dientes hay que apoyarte. Por lo general, en mi caso, esa crisis no dura demasiado, ¿no? Es dura, duele, te inmoviliza, pero felizmente en mi caso no me dura demasiado tiempo. Pasada esa crisis, ya degeneró ya en dolor del nervio ciático, que en mi caso cuando aparece es para quedarse un buen tiempo, ¿no? Entonces he estado con este dolor todo noviembre, todo diciembre y medio de enero, ¿no? Y afectando tu carácter, afectando tu estado de ánimo. En primer lugar, ahí lo recomendable es no hacer deporte o no hacer demasiado deporte, te inmoviliza, tienes dolor, vives con dolor, ¿no? Entonces y eso para un deportista es frustrante, ¿verdad? Para un deportista y yo creo que también para no deportistas, o sea, cada vez conozco más gente que tiene problemas de espalda, pues es el pan de cada día, sí, lo conocemos todo. Lo que pasa es que es poca gente la que hace algo serio al respecto, eso es lo que me parece. Que se hace cargo y busca un lugar donde realmente puedas estar en buenas manos, porque podría empeorar. Claro. Tranquilamente. Creo que es lo normal que empeore si no haces nada, ¿no? Se va achancando cada vez el disco. Bueno, no soy médico ni mucho menos, pero voy entendiendo algunas cosas del dolor. Si no haces nada, empeora. Creo que eso es indudable. Indudable. Sí, así es, como mencionas, es hoy todas las conversaciones y ya no es un tema de edad específicamente, ¿no? Es más, la tecnología ha acelerado los procesos de dolor o de acortamiento en los discos por el celular o por la computadora. Vivimos como acortados, ¿no? Sí. Y justo lo que te comentaba hoy en clase, porque hemos tenido una clase, de que tú me comentabas pues de que sentías que venía desde los flexores, desde atrás, y nosotros nos estamos enfocando en trabajar
una técnica con la que me funciona perfectamente en todo lo que es el trabajo de rehabilitación post-crisis y que vienen con hernias, ¿no? Que es el trabajo de rotación del fémur. Ajá. Cuando nosotros trabajamos, ahora ya tú entiendes estos términos porque te lo comento en clase, ¿qué sientes? ¿Sientes una liberación cuando trabajamos esos movimientos? Mi crisis de ciática, mi dolor de ciática era oscilante, ¿no? A veces mayor, a veces menor. Pero desde la primera sesión de Pilates, sí noté que salía de acá sin dolor. Sí, seguramente después volvía. Hasta que en una de esas, la número 13, salí de acá sin dolor como siempre, pero medio que no ha vuelto, ¿no? Entonces, y no va a volver. Claro, y no va a volver. O sea, claro, de repente puede ser temprano para cantar victoria, pero ya no tengo mayormente dolor, ¿no? O sea, lo que podía haber sido un constante, pues, dolor 3 o 4 de 10, ahora es o 0 o 0.5, si hay que ponerle número, pero de verdad está prácticamente superado. Ay, qué lindo. Sin cantar victoria, porque creo que es un proceso que hay que seguir, ¿no? Mira, tú has dicho cosas bien importantes, ¿no? O sea, el foco ha sido liberarnos del dolor, ¿no? La meta es regresar a tu deporte, ¿ok? Y tener una vida, pues, sin dolor de ningún tipo, con o sin deporte, como tú dijiste. En verdad, hoy le duele la espalda, la columna al deportista o al no deportista, es algo muy común. Pero el mantenerte ya viene desde un lugar donde va a tener que ser una constancia para que no regrese, porque hay una condición. La condición son las hernias. Hay una condición que vamos a tener que manejar siempre. Así tú regresas a tu deporte, vamos a tener que acompañarlo con el pilates. Y es una condición preexistente que tenemos en el cuerpo y hay que acompañarla con movimiento correcto. Cuéntanos un poquito de tu deporte, Pablo, y si nos puedes contar un poco más también del accidente, qué fue lo que ocurrió específicamente. Bueno, es un deporte lindo que ha enganchado a mucha gente, ¿no? Infórmame, por favor. Hay toda una comunidad enorme, pues, que gira en torno al Morro Solar y a otros bike parks como el de La Molina o Pachacamac, ¿no? Entré al deporte de la mano de un coach, con un equipo de alumnos, retándonos cada semana. ¿Retándonos en qué? No solamente temas de físico y resistencia, sino más en temas de técnica y saltos y cosas que normalmente pues, implican riesgos, pero con la guía adecuada puede ser seguro. Puede ser seguro, ¿no? Bueno, tuve un descuido sin hacer nada imprudente, pero tuve un descuido y caí de costado en un drop, ¿no? Antes de saltar. Y por mala suerte di justo contra un tablón que había en el fondo, me rompí 5 costillas y tuve un hematoma en el hígado, ¿no? Eso fue lo más delicado, ¿no? Ya eso pasó, pero el impacto que tuvo fue que tuve que paralizarme, pues, o sea, no moverme, no hacer deporte 3 a 4 meses, que me perdí toda la fuerza del core, ¿no? Y músculos aledaños. Claro, y al empezar a moverme de nuevo, inmediatamente llegó la crisis, ¿no? Lo que yo he entendido de mis procesos anteriores y de es que con el ejercicio adecuado, ¿no? Con los músculos fuertes adecuados, con el core fuerte, lo que eso signifique, uno puede pues, olvidarse de la hernia mientras lo mantenga fuerte. Y eso creo que yo creo que la mayoría de gente no lo sabe. Se resigna, ¿no? Escucha un diagnóstico de hernias y es como que devastador porque nos asustamos, ¿no? Es la columna. Entonces, sobre todo cuando las hernias están en la columna, porque las hernias pueden aparecer en la ingle, en el ombligo, pero cuando te dan el diagnóstico de hernia en la columna, inmediatamente uno ajusta, sí, ¿no? Y se asusta, y ese ajustar del susto también te contrae y te inmoviliza momentáneamente, y la mayoría de doctores ven como una primera opción la cirugía, ¿no? Y a veces la cirugía, sí, te puede extraer la hernia, por supuesto, puede ser una operación exitosa, pero el patrón que genera la hernia existe, se va a quedar en el cuerpo. La debilidad existe. Existe la debilidad, la falta de espacio en las vértebras, ¿no? Con los años o con el deporte o también con la profesión u oficio en el que nos desempeñemos, los discos terminan presionados. Un dentista puede presionar
igual sus hernias como un ciclista o como alguien que es completamente sedentario y no tiene ni lo uno ni lo otro. La compresión de las vértebras nos quita espacio y ahí pues las hernias, tin, tin, empiezan primero como protusiones y aparecen, ¿no? Entonces, ¿es reversible? Sí. Si nosotros logramos, como dices tú, tener el ejercicio adecuado para descomprimir las vértebras en lo que vamos fortaleciendo en paralelo el core, ¿no? O sea, no solo se trata también de fortalecer el core, sino también de crear espacio en esas vértebras y que la condición no empeore, porque puede ser la cirugía más exitosa, pero el postquirúrgico puede no ser tan bueno, o sea, después de la cirugía, y para mí no considero que sea una primera opción, siempre hay que agotar todo antes de, y es lo que tú hiciste y te felicito por hacerlo y por hacerte cargo. Dijiste algo que me llamó la atención en lo de tu accidente, Pablo, bueno, fue un volver a nacer. ¿El hematoma del hígado aumentó el volumen del hígado? Probablemente, ¿no? Era un hematoma que llegó a ser de 660 mililitros. Wow. Sí, sí. Pero lo que causaba más dolor eran las costillas, ¿no? Como todos los ciclistas saben, ¿no? No es peligroso, pero causa mucho dolor. Pero el peligro estaba en el hígado, sí. El peligro estaba en el hígado y te comento, cuando el hígado se inflama, el cuerpo es tan sabio que busca compensar y crearle un nuevo espacio para ese órgano que está inflamado. Y a veces es ahí donde empiezan los dolores, porque ese nuevo espacio que está creando la columna para el hígado inflamado mientras se recupera, nos puede producir una pequeña escoliosis por el accidente. Y puede ser que de ahí haya desencadenado en todo lo que me mencionas, más la recuperación que has estado como en cama, has estado, y eso nos fue debilitando. Sí. Hoy ya no es el caso, o sea, yo te veo de lo que llegaste ahora, el cambio ha sido abismal y solo tenemos 15, 16 sesiones, ¿verdad? Sí. Entonces, en cuanto a las estadísticas, porque hay mucha gente que viene y me pregunta, me dice, ¿en cuánto tiempo voy a estar bien? El que viene con dolor quiere resultados rápido porque obviamente quiere salir de ese cuadro. Cuéntame, por favor, tu experiencia, o sea, desde tus expectativas, después cuando ya viniste como alumno y fueron pasando las semanas, ¿cómo fue manejado eso? Creo que en estos procesos, como en que he pasado aquí en mis terapias, con el doctor, la paciencia es bien importante. Puede ser bien rápido. En este caso creo que el Pilates aceleró curiosamente el proceso, porque más o menos los conozco, ¿no? Los he tenido. Entonces, sí, fue una aceleración tremenda, ¿no? Recuerdo la sesión la número 13, en la que salí de acá sin dolor y el día siguiente... Eso, por favor, no en voz alta porque sí, mi ego va a crecer así. ¿En qué sesión, Pablo? 13, por favor, en la 13. Sí. En la sesión 13. Lo que pasa es que la gente pide... O sea, yo entiendo porque te cuento, yo también tengo hernias. Las mías son súper antiguas y las descubrí por un accidente súper tonto porque si no ni me entero que las tenía. Ya, pero cuando he tenido crisis de dolor que me vino en pandemia, pero por el estrés de la pandemia en sí, ¿no? También más esa caída que tuve. El dolor es tan fuerte, como dices tú, hasta para apoyarte, para mí hasta para ir al baño, era un dolor insoportable, que claro, dije, bueno, es una oportunidad para poner en práctica lo que predico, ¿no? Lo agradecí ese dolor porque a veces uno cree, el que no ha vivido ese dolor de cerca, que los alumnos o los clientes o los pacientes exageran, ¿ya? Sí. Y no es así. El dolor es terrible, o sea, no hay descripción alguna para, o sea, decir lo que realmente se siente y la desesperación de dejar de tener dolor porque los fármacos llega un momento que ya no hacen efecto o te empiezan a pasar como un rato el dolor, pero con otras, estás medio dormido o claro, el estómago se empieza olvídate, a freír prácticamente con esas pastillas y es como un momentáneo porque el problema hay que tener paciencia en ese momento. Hay que tener paciencia, es parte de, al inicio hay que tomar las pastillas, sí, pero no que se vuelva un hábito. Mi objetivo contigo inicialmente cuando escuché tu caso, sobre todo por la inflamación del hígado y sé cómo ocurre el desplazamiento de las vértebras para el espacio, mi prioridad era alinearte antes de moverte. Por eso al inicio yo les pido mucha paciencia a mis alumnos para que primero ellos entiendan la pisada uniforme, todo está en los pies, por eso siempre Pablo pisa bien, sientes que los dos pies están pisando igual, para empezar a moverte necesito alinearte.
Y lo que se ve, lo que un profesor ve o lo que tiene que ver un profesor en sí, es ver que ese alumno consiga su mejor alineación en ese momento, porque tampoco voy a pretender que en la primera sesión consiga alinearte el cuerpo entero, pero hoy estás completamente alineado. Una de las cosas que me sorprendió de esta disciplina que es el Pilates, este deporte, son los niveles de precisión necesarios para que tenga el efecto, ¿no? O sea, lo importante de la guía, un pequeño ángulo en el talón o en la pelvis, hace toda la diferencia del mundo, ¿no? O sea, entre lesionarte y no lesionarte, ¿no? Eso me ha parecido una sorpresa para mí, ¿no? Lo exacto que tiene que ser. El tecnicismo. Sí. Sí, si no, y esos milímetros, Pablo, te lo juro que hace la diferencia. Porque si yo no te alineo al moverte, yo puedo empeorar tu lesión. Me imagino. Con la mejor voluntad del mundo, ¿ah? No porque lo hago adrede, ¿no? Ya si lo quiero hacer adrede, no alineo a nadie y los muevo, sí. ¿No? Pero no, o sea, la prioridad es buscar alinear. La importancia del pequeño detalle es un tema interesante, ¿no? Y claro, y gracias, te valoro mucho que lo comentes, porque siempre refuerzo eso mucho en los profesores que estoy formando, el ojo del maestro, y ahí tienes que ser pero preciso, es preciso. Claro, estamos moviendo la zona en crisis, ¿no? O sea, creo que ese es el tema, arreglar la zona en crisis, vamos a moverla y la precisión, pues, claro, resulta obvio que tiene que ser, pues, con movimientos exactos, ¿no? Sí. El desnivel a veces que tenemos en las caderas por la pisada, porque a veces de repente nos paramos, ahorita por ejemplo, ¿no? Yo estoy sentada, rotada en un ángulo, generando un acortamiento en un oblicuo. Entonces, cuando yo me pare, ese acortamiento va a estar ahí. Y si yo me siento todos los días de mi vida así, estoy programando mi cuerpo para ese acortamiento por un hábito postural, ¿ya? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que detectar cuando llega el alumno. Lo primero que hace es detectar cómo se para. Mientras yo te estoy escuchando, yo ya vi cómo te paraste, yo ya vi cómo agarraste el celular, yo ya observé todo eso porque ahí está todas las respuestas que yo necesito. ¿De qué me sirve alinearte si después me interesa que el Pilates lo lleves cuando manejas, a cuando estés en la oficina? Cuéntame. ¿En algún momento de tu vida diaria, fuera del estudio, pones en práctica las cositas que estamos hablando en clase? Sí, pues ahora cuestiono mi forma de pararme. Estoy más preocupado de estar mal parado, mal caminando, mal, ¿no? O estar parado en apariencia, en realidad sentado sobre mi cadera, ¿no? Sí, lo tengo presente. Consciente. Sí. Parasentado, yo digo. Sí. ¿Cuál es el parasentado? Cuando estamos parados, pero estamos chancando chorreados en la pelvis. Estamos, o sea, no está... Claro, tú le preguntas a un niño, ¿qué está ese señor? Parado, visualmente está parado, pero está sentado en la pelvis. Y ese sentado en la pelvis es porque pues pasamos 8, 9, 10, hasta 12 horas sentados, porque ahora ya creo que dormimos menos de lo que estamos despiertos, lamentablemente. Y bueno, y estamos pues 12, 10 horas de nuestras vidas sentados y vivimos con los flexores completamente acortados. Y el acortamiento de los flexores hace pues que desencadenen una serie de problemas lumbares. Y asiática, pues es uno de ellos, piramidal, hay un montón. Y bueno, y tu caso es una estadística para mí que me hace sentir súper orgullosa, pero ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Porque tú aceptaste esa precisión milimétrica en tus clases, porque hay gente que le aburre y quiere rápido y quiere ya, y si en realidad no tengo esa paciencia que tú dices que es el ingrediente principal para este periodo de recuperación, esa ansiedad a veces nos estresa más el cuerpo y el cuerpo está en modo supervivencia con el cortisol elevado y el profesor tiene que tener mucho más paciencia, pero es un lenguaje entre alumno-profesor permanente, ¿no? Viendo y revisando, porque puedes conseguir tu mejor línea en las 3 primeras repeticiones y en la 4ª que caiga, y yo tengo que saber en qué momento cambiar el ejercicio para crear esa nueva memoria muscular y esa alineación se quede. Claro, las instrucciones constantes en la clase que son pues así bien precisas y con un lenguaje bien claro, ¿no? Porque me imagino que la experiencia te lo da, pero sirven un montón, ¿no? Sirven un montón. Uno puede corregir escuchando toda la clase, ¿no? Sí, me parece clave. Pablo, cuéntame lo que te ha dicho tu doctora. Esta semana has visto a tu doctora, que es la que te mandó a hacer pilates, ¿no? Así sí. Fue, ¿no? Y ella ayer fue, antes de ayer que la has visto. Sí, en estos días, ayer, me ha dado de alta de las
me ha calificado pues como que estoy en mejor estado, claramente, ¿no? Así que fue un hito en este proceso lumbar. Es increíble, somos un equipo. Está la doctora, está tú y yo, ¿no? O sea, ese equipo de los tres ha hecho pues que tú tengas estos resultados y que regreses a tu bicicleta. Y eso es lo que yo más anhelo, porque para mí cuando a un deportista le dicen retírate del deporte, ya no lo vas a hacer, para mí me rompen el corazón, porque eso es como que me quites el pilates, así me estás quitando mi vida, ¿no? Mi razón. Una persona, nosotros que trabajamos todo el día, necesitamos tener un desfogue, un hobby que no tenga absolutamente nada que ver con nuestro trabajo. Y pues que te digan, no, ya olvídate de ese deporte, nunca más, no, al contrario, hay que dejarte potente para que regreses a ese deporte mejor que nunca, hecho un avión, ¿no? Claro, pero no es el caso de la mayoría. La mayoría de gente, amigos míos, de repente yo mismo en algún momento, no, renuncia a ese deporte y cambia a otro que no le haga daño, ¿no? Eso es súper común, ¿no? Y una de las cosas que fui descubriendo, bueno, que en realidad me reventó en la cara, ¿no? El hecho de hacer deporte no te garantiza la protección lumbar. O sea, no, yo soy deportista y yo, pues, no sé, pues, juego fútbol o juego tenis o corro tabla. Estoy en buen estado físico, así que no es así. No es así. No. Yo he desarrollado las hernias haciendo muchísimo deporte. Entonces, para mí, mi rutina semanal tiene que incorporar ahora pilates, ¿no? Además, no es que se me ha ocurrido a mí, también lo he leído. Acabo de leer un libro, pues, de Peter Attia, del Outlive, un libro interesante, que dice a partir de los 40 uno no debe ser pues, monotemático con el deporte. Uno tiene que desarrollar fuerza por un lado, cardio por el otro y estabilización por el otro. O sea, tiene que ser parte de la rutina. Entonces eso nos garantiza libertad pues, de hacer lo que queramos, ¿no? Y flexibilidad. Exacto. El cuerpo... Claro, le llama estabilidad, pero creo que... No, estabilidad y flexibilidad. Claro. Son dos cosas diferentes. La estabilización del piso pélvico, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante y hoy recién le están dando la importancia de vida por el acortamiento de los flexores. O sea, el piso pélvico está desmoronado. Y paradójicamente tiene un nombre de piso pélvico, pero en realidad yo creería que nosotros deberíamos de aprender a sostenerlo. ¿Cuándo aprendemos a sostenerlo? Cuando ya no te paras sentado. O sea, cuando ya no se nos chorrea el cuerpo, es como que nos estaríamos encogiendo, ¿no? Entonces hay que buscar esa estabilización en el piso pélvico con una buena respiración, con ejercicios que nos ayuden a fortalecerlo y también que sea funcional, flexible, potente, fuerte, tonificado, hidratado. Tenemos que cuidar todos esas áreas y me encanta el término de no hacer un solo deporte. Lo que has dicho es brillante porque la bicicleta, por ejemplo, acorta más los flexores. ¿Cómo es la posición de una persona que va? Claro, es encogida, ¿no? Es encogida, ¿no? Entonces nos estamos cerrando más. Me encanta la bicicleta, pero tendríamos que hacer un ejercicio que compense o complemente el acortamiento que te da ciertos deportes. Por ejemplo, el tenista, nosotros tenemos que mejorar su simetría, ¿no? Porque por muy que tenga un buen coach que lo haga sacar con los dos lados, igual tienes el brazo con el que más sacas, el pie que es el que hace más el momento del saque. Y creo que es un deporte ese en particular que exige demasiado, o sea, bastante a la columna y las rodillas, ¿no? Hacer solo eso, claro, te va a pasar factura a la larga. Correcto. Entonces, si decidimos hacer tenis, bicicleta, golf, el deporte que sea, tenemos que buscar algo que nos ayude a estabilizar después. Casi ningún deporte protege la columna, ¿no? Mejorar la natación, quizás, ¿no? Mejorar la flexibilidad. Yo creo que la natación es uno de los más completos. Pero menos... Sí, pero no te garantiza, yo creo, la fuerza necesaria para reemplazar estos ejercicios de fortalecimiento del core, ¿no? O sea, porque lo he visto, ¿no? Sí, probablemente, sin ser experto lo digo, por supuesto, sino de mi observación en el día a día, pero casi ningún deporte, ¿no? Yo te podría decir, Pablo, que los deportes, cuando haces uno solo, sobreprogramas cadenas musculares y sobreprogramas una cadena muscular o un par de cadenas musculares descuidando todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, la bicicleta o correr también sobreprograma toda la cadena frontal, descuidando toda la cadena posterior. Entonces, tenemos que compensar. Si nos la pasamos 1 hora corriendo, en teoría,
Tendríamos que tener una hora estirando, pero ¿quién le va a dedicar de su vida? La mayoría del que corre temprano regresa a su casa, se mete a la ducha y se va a trabajar. Claro. Entonces, con los músculos que todavía están como... Y por eso después se tienen que ir a descargas, después van al fisio, y todo eso ocurre por una falta de estiramiento después del deporte. Todos los deportes son buenos, pero hay que hacer algo para compensar, porque si no estamos sobreprogramando cadenas musculares. Ojo, ya venimos sobreprogramados porque estamos sentados, caminamos de frente, entonces toda la cadena de atrás y la falta de flexiones laterales y la falta de rotación es lo que hace que los discos empiecen a pegar. La columna está diseñada para hacer flexiones, para hacer extensiones, para hacer rotaciones y para hacer flexiones laterales. Esos son los planos del movimiento del cuerpo humano, los más clásicos, ¿ok? Pero ¿cuáles usamos solamente? Frontales. De pronto una señora viene y me dice, Maricé, me lesioné sacando la cartera que estaba en la parte de atrás del asiento. Imagínate de la manera tan tonta que me he lesionado. Claro, no es una manera tonta de lesionarse, es una manera más recurrente de lesión por la falta de rotación. No nos enseñan. Y para rotar, obviamente, hay que aprender a crear espacios. Porque ¿de qué me sirve rotar a alguien? Ya gira. Lo que estoy ahí haciendo acá Fricción. es chancar los discos. Estoy quitándole, al estar apachurradito, estoy comenzando a empeorar una condición, ¿ok? Pero si yo le enseño a esa persona primero a alinearse, luego a crear espacios, ya esa columna está lista para empezar a hacer flexiones laterales y rotaciones progresivamente, lo que va a invitar a un alivio a esas vértebras apachurradas y que no están acostumbradas a hacer esto. Por eso cuando hago algo rutinario de hacer esto, Claro. o he tenido un alumno muy alto que se ha lesionado lavándose los dientes, Pablo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando ya? Estamos hablando de algo que tú haces en el hábito diario, no solo en los deportes me puedo lesionar. Si eres muy alto y tu lavatorio es muy chiquito, te lavas 3-4 veces al día los dientes haciendo esto y te levantas, nadie se lava los dientes ajustando el core, nadie que no haya tenido una lesión o no haya venido conmigo antes, se lava los dientes ajustando el core, porque en verdad es un ejercicio de flexión que se hace rutinariamente, totalmente descolgado, recién levantado, para irse a estás medio dormido. Y mi alumno me dijo, Maricé, por favor, no le vayas a decir a nadie que me he lesionado lavándome los dientes, di que me he lesionado jugando golf cuando vaya a tu estudio. Claro, no te preocupes, pero lo primero que le pregunté, el altísimo, ¿a qué altura está tu lavatorio? Y me dice, más o menos así. Ya bueno, eso lo tienes que cambiar. O sea, no solo se trata de la clase. Claro. Hay que ver qué pasa más allá de la clase. Hay que ser bien preguntones, porque eso va a ser hasta el carro. Si tienes un carro muy bajito, lindo, deportivo, de lujo, y eres muy alto, salir de ahí va a ser un conflicto para tu columna. Los flexores están más acortados, ¿no? Entonces, en los hábitos vienen también las lesiones. No solamente es en el deporte, ¿no? Y bueno, también... Ahora, yo me imagino que un cuerpo fuerte y flexible es menos vulnerable a... Definitivamente, pero Pablo, siempre nos vamos a bajar del carro por el mismo lado. Claro. Entonces siempre vamos a cortar más un lado. Siempre va a ser la rodilla izquierda la primera que, bueno, depende del país, ¿no? Si estás en Inglaterra ya va a la derecha, pero vas a poner ese movimiento tonto de bajar del carro habitual, también te puede lesionar los discos, también hay que compensar para el otro lado. Entonces hay que aprender a integrar ese tecnicismo que estás conociendo en el Pilates en tu vida diaria, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿tú recomendarías Pilates a tus amigos? ¿Recomendarías a tu familia? ¿Qué te ha dejado en ti el Pilates? No, claro, para mí es así, tiene que ser parte de tu rutina semanal, ¿no? O eso o algo muy parecido que yo no conozco, pero todos mis amigos tienen en algún momento un problema de espalda, ya sea en la cervical o en la lumbar, ¿no? Yo creo que tiene que ser parte de tu rutina semanal. Y cuando tú llegaste al Pilates, tú pensaste que era solo una cama, ¿no? No tenía mayor idea, ¿no? Sí había leído un poco de los beneficios y del tono casi médico que puede llegar a tener, ¿no? Hay gente que se le han desaparecido las hernias y por supuesto que uno quiere seguir esa ruta, ¿no? Así que sí, yo creo que tiene que ser parte, ¿no?
de la rutina. Y cuando llegaste, si viste que no era solo una cama, un reformer, porque yo sé que tú eres una persona, pues no por gusto ocupas el puesto que ocupas, pero que eres bien chancón, para mí esa es la palabra así de mi época, bien chancón. Gracias al dolor es ¿no? eso. Sí, que se ha puesto a estudiar antes de venir, ¿no? Pero lo que normalmente vemos siempre es la cama de pilates. Tú llegaste acá y encontraste que había 7 aparatos diferentes, ¿no? Sí, son 7, ¿no? Sí, ¿ves qué chancón? Sí, y cada uno o sea, es para cosas distintas, ¿no? Por supuesto. Útiles todos, ¿no? Aparentemente. Aparentemente. ¿Los he usado todos ya? No, me falta uno, ¿no? No, has usado todos. Ya, Pablo. Acá veo la pared nomás que... Has usado, ese es la mitad de un Cadillac. Ok. Esa es la mitad. Hoy día la clase que has tenido en la parte de allá, ese es el wall unit, esa es la parte de esa Sí, esquina. pero fundamentales los aparatos, ¿no? Facilitan muchísimo, creo, ¿no? De otro modo sería complejo llegar a algunos músculos. Una ¿no? vez más estaríamos, si solo usáramos un equipo, estaríamos sobreprogramando una cadena muscular, porque cada equipo ofrece diferentes beneficios, para eso fue creado. Joseph Pilates, el creador del método, diseña un programa de entrenamiento basado en la rehabilitación, lo que tú acabas de decir, con un enfoque medio clínico, dijiste, ¿no? Ajá. Efectivamente, Pablo, ese fue el origen del sistema, basado en la rehabilitación. Él crea un método de entrenamiento, pero finalmente es tan bueno que la gente se pone linda, se pone regio, y pues superficialmente la gente busca pilates por verse lindo. Ese yo siempre digo es el plus. Verse lindo primero es la alineación, ¿no? Porque ¿de qué te sirve ser la más linda del mundo si estás así? ¿No? Entonces, o estás con la cabeza acá, estamos primero priorizando tu estructura ósea para armonizar tu cuerpo y que en consecuencia se vea lindo. Para eso es el uso de los equipos, saber usar los equipos progresivamente, ¿no? Y tú has sentido, yo me acuerdo clarito, Pablo, cuando tú me dijiste, acabo de sentir... o sea, te fuiste de la clase número 13 porque tú le has puesto clases y estadísticamente en la número 13 Pablo sintió el cambio, se acabó el dolor y fue usando la Bunda Chair, ¿no? La silla. Cuéntame, ¿qué experimentaste? O sea, ¿qué sensación te deja este equipo tan pequeño pero que te demanda más que ese es el equipo que más me hace padecer a mí, ¿no? Sí, claro, porque produce cambios y los cambios... por eso se dice, se sufren cambios, ¿no? Sí, pero no sé, en los ejercicios que hemos hecho en la Bunda Chair hay bastante tema de equilibrio, ¿no? De compensar pesos y de estirar, por supuesto, como en todos los demás, ¿no? Pero sí lo recuerdo ese día. Para tener equilibrio, ¿qué se necesita? Estabilidad. Ajá. Entonces la Bunda Chair lo que mejora es la estabilidad del cuerpo. Ok. ¿Ya? Entonces es un regalo, la estabilización te regala equilibrio. Cuando uno tiene el eje bien, el centro bien equilibrado, puedo repartir los pesos inteligentemente. ¿A qué me refiero con repartir los pesos inteligentemente? A saber distribuir el peso donde están las manos, donde están los pies, donde está tu cabeza, a dónde apuntan los talones, a dónde apunta la coronilla, porque ¿qué me sirve tenerte en la Bunda Chair solamente usando un grupo muscular? Te voy a hacer como un acordeón y los pies están como volando. No hay distribución de pesos, no hay oposición, por ende no hay estabilización, por ende no hay en el número 13 cambios. Oh, ok, claro. Ya. Para que haya ese cambio, lo has logrado solito. O sea, se te ha dirigido, pero ese ha sido tu trabajo, ha sido tu inteligencia muscular, tus ganas de salir adelante con de olvidarnos de esta lesión y de verte ya en la bicicleta, ¿no? Sí, la Bunda Chair para mí es uno de los equipos fundamentales, pero hay que saberlos usar, porque lesiona la rodilla facilísimo. Qué interesante, ¿no? Sí, es interesante. Si no tengo técnica, Pablo, si no soy tan precisa, tan pesada, tan ahí encima tuyo, hombro, alinea, cabeza, Pablo, sube, crece, ¿no? Y reparte este peso acá y así. Yo no me doy cuenta que tú ya no estás poniendo el mismo peso en los pies y en las manos, yo te puedo lesionar. Claro, yo lo que me imagino es que hay poco margen de error, pues, ¿no? Claro, uno tiene que ir por la línea correcta. No, el margen de error en la Bunda Chair es... O sea, en verdad en cualquier deporte el margen de error va a existir. Si no hay claro, técnico. hay que ir dentro de ciertos márgenes. Así o sea, es, ¿no? es.
Hay que ser bien preciso. La precisión es uno de los principios del sistema, ¿no? La estabilización también. Por eso el sistema es tan bueno, sino que tú no vienes a conocer la teoría. La teoría yo te la demuestro en movimiento, ¿no? Al repartir los pesos estoy creando ese balance, esa estabilización, ese equilibrio, la distribución de pesos. Para mí esto es pura física. Pilates es física pura. Si a mí me hubieran enseñado la física así en el colegio, hubiera sido la número 1. Es más didáctico, ¿no? Claro. Pero es pura física. Si no cuido esa oposición permanentemente, puede generar en una desgracia. En lugar de hacer algo bien por un alumno y sin ánimo, como comento, de lesionar, sino es la falta de entrenamiento del ojo. Tuve la suerte de tener un extraordinario maestro que era rehabilitador físico con el sistema Pilates, que es lo que es mi especialidad, y estoy segura que hoy, después de 13 sesiones o 15 sesiones, no solo vas a perder el dolor, sino con el tiempo vas a mejorar, vas a regresar a esa bicicleta mejor que nunca. O sea, van a haber cambios porque tu estabilización ha mejorado brillantemente, te lo ha dicho tu doctora, te lo digo yo, y tú ya lo sientes, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es el Pilates más allá de la rehabilitación física? ¿Como un estilo de vida? ¿Cómo lo ves? Como un vehículo al bienestar, ¿no? Embárcate en esto, eso te va a cuidar una serie de frentes físicos, ¿no? De estabilización, de estar bien, de poder hacer tus deportes y de no tener dolor, que es lo más importante, ¿no? De tener una vida sin dolor, claro. Y finalmente llegar a una adultez mayor, funcionales. Claro. Podernos amarrar los zapatos. Yo me acuerdo solito. Aunque falta mucho por eso, ¿no? No, yo me acuerdo que uno de los objetivos de uno de mis alumnos era, la mayoría me ponen objetivos, pues algo, no sé, pues, los glúteos de Jennifer López, ¿no? Ajá. Ya. Y un señor me puso poder amarrarme los zapatos solo. Ahí está. Me pareció hermoso, claro. Me pareció hermoso porque hay un montón de gente que hoy no llega a sus pies. O sea, es por falta de flexibilidad. O el famoso que se escucha mucho, yo de joven medía 1,80 m y ahora me he encogido y mido 1,70 m. Eso existe, Pablo. Eso existe porque nos acortamos. Claro. La vida nos acorta, la gravedad, la física nos achica. Es como que el piso nos comiera. Pero Pilates pues es el antivejez, ¿no? Él dijo, no, me imagino que debe haber sido un hombre muy pretencioso, él dictaba sus clases en tanguita. Ajá. O sea, que él debe haber sido muy alemán, obsesivo con la perfección, ¿no? Y su método, hoy más de 120 años después, sigue siendo perfecto si es llevado adecuadamente y desde este enfoque personalizado, claro. Donde priorizas la salud de tu cliente contra cualquier pose exótica que yo quiera convencerte y te propongo un ejercicio que ni siquiera está listo el cuerpo para hacer, ¿no? No, esto es un tema de salud. Además, especialmente si vienes lesionado, ¿no? Que me decías que es tu especialidad, claro, tiene que ser personalizado, tiene que ser preciso, tiene que ser con la máquina adecuada. Claro, si viene, seguramente el enfoque puede ser un poco distinto, me imagino yo, pues si viene alguien de 25 años en buen estado físico y sin ninguna lesión, ¿no? Pero acá, no sé, pues yo he venido con lesión y de verdad aprecio bastante la precisión, la guía, el seguimiento cercano, ¿no? Pablo, los 25 años, aunque tú no lo creas, claro. Hoy son menos flexibles que nosotros a nuestros 35. Claro. Hay una forma de decirlo, ¿no? O sea. Porque de verdad es sorprendente. O sea, los cuellos de los niños de 9, de 10 años ya tienen hiperlordosis cervical, ya las cabezas las tienen adelantadas porque el niño hoy, a los 6 meses de nacido, ya le dieron una tablet, ¿no? Claro. Entonces, eso ya hoy, en números, ya no es una estadística la edad. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo, cuanto más chiquititos, desde el día que el niño se empieza a sentar en una carpeta, ya tenemos que buscar en los colegios, se debería integrar. Tan importante como las matemáticas, debería haber Pilates en las clases ¿de qué nos sirve ser el erudito, el master duster en una empresa si tienes la columna destruida? Claro. Tiene que haber una coherencia entre mente, cuerpo y espíritu. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ti. Por aceptar esta entrevista después de tu clase. Vamos a compartir imágenes de un poco de lo que estamos de lo que estamos realizando ese tiempo, que obviamente lo que van a ver, Pablo
no hacía. Obviamente el inicio de los ejercicios ha sido bien progresivo y hoy ya está haciendo ejercicios de nivel intermedio súper bien hechos, así que te felicito por tu constancia. Muchas gracias. Y ya te quiero ver en tu bicicleta. Gracias.